Eh, bueno, hoy día vamos a resolver o vamos a dejar encaminados estos tres ejercicios, ¿ya? Eh, el primero es una ecuación diferencial homogénea, el segundo y el tercero son de cuando aparecen expresiones que dependen de dos rectas, ¿ya? Cuando hay que analizar si las rectas son paralelas o son perpendiculares y de ahí usar un método. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la pizarra para trabajar en el primero. A ver. Acá tenemos lista la pizarra. Entonces, y vamos a anotar el primer ejercicio. ¿Ok? Ya, el primer ejercicio, primero vamos a hacer una división para que esto se vea lo más ordenadito posible. El primer ejercicio es, número 1, es x al cubo menos y al cubo por dx más x al cuadrado y menos x cubo por di igual a 0. Ya. Dada la estructura, bueno, en este ejemplo, en este enunciado fácilmente podemos detectar cuál es el m y cuál es el n, ¿no es cierto? El m es lo que acompaña de x y el n de x, y es lo que acompaña a de y. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si efectivamente esta es una ecuación diferencial de tipo homogénea. Entonces tenemos que calcular cuánto es m de lambda x como lambda y, donde lambda es un número real, cualquiera, pero obviamente hay que hacerlo en general. Esto va a ser igual a lambda al cubo, x cubo, menos lambda cubo y cubo, ¿no es cierto? Y donde claramente vemos que podemos factorizar por una potencia de lambda, que es lambda al cubo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el m es homogénea de grado 3. Exactamente lo mismo hacemos para n. Lambda x como lambda y va a ser igual a lambda cuadrado x cuadrado por i, que es lambda i, menos lambda al cubo por x cubo. Y de la misma forma podemos factorizar por el lambda al cubo, factor de x cuadrado y menos x cubo, y nos queda de nuevo la n de x, y. Igual que acá nos quedó la m de x, y, ¿no es cierto? Por lo tanto, que hemos visto que tanto la función m como la función m son homogéneas de grado 3. Acordémonos que tienen que ser homogéneas del mismo grado. ¿Qué podemos concluir con esto? Que la ecuación diferencial que estamos trabajando, la ecuación diferencial que estamos trabajando es una ecuación diferencial homogénea de grado 3. ¿Okay? Es homogénea. Y sabemos nosotros en el segundo paso que para resolver una ecuación diferencial homogénea usamos la variable auxiliar, sea u igual a i partido por x, ¿de acuerdo? O sea que i es igual a u por x, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde vamos a sacar derivando todo respecto de la variable x? Que de i a de x va a ser igual a la derivada de u respecto de x, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es un 1, por el primero sin tocar. De donde vamos a tener que... perdón, ahí me faltó. No, está bien. La derivada del primero por el segundo, sí, correcto. Ya, entonces a partir de acá aplicamos de x, multiplicamos por dx a ambos lados, y nos va a quedar que di va a ser igual a x de u más u de x. ¿Ok? Entonces esta que está acá es la segunda expresión que vamos a reemplazar en la ecuación diferencial original. Entonces, reemplazando en vez del x, el x lo dejamos tal cual y el y lo expresamos como ux y después vamos a reemplazar el de y. O sea, en el fondo vamos a transformar esta ecuación diferencial que depende de la variable x y de la variable y en una ecuación diferencial que depende de la variable u y de la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar x cubo
menos i al cubo, pero acordémonos que i es ux, por lo tanto nos va a quedar u al cubo x cubo por dx más x al cuadrado i, o sea, va a ser x cuadrado por ux, nos va a quedar ux cubo menos el x cubo, y esto por di, pero ¿qué cosa es di? Todo esto, ¿cierto? El di es x de u más u de x, y esto igual a 0. Entonces, si hacemos todos los desarrollos correspondientes, nos va a quedar x cubo de x menos u cubo x cubo de x más u x a la cuarta de u más, voy a seguir acá abajo para no tomarme con ese 0, habíamos este con este, después este con este, nos queda u cuadrado x cubo de x menos x a la cuarta de u menos u x cubo de x. Y esto igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a juntar con otro color todo lo que tenga de x, por ejemplo, bueno, este, con este, con este y con este, y después vamos a juntar todo lo que tenga de u. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar x cubo menos u cubo x cubo más u cuadrado x cubo menos u x cubo de x, ¿ya? Y vamos a dejar al otro lado lo que tiene de u, entonces lo vamos a cambiar al tiro de signo, entonces nos va a quedar menos u x a la cuarta menos u cuadrado x cubo, aquí por, se me acabó la pizarra, tenemos el de x, ¿ok? Tomamos este, lo pasamos por el otro lado, y tomamos este y lo pasamos para el otro lado, pero lo voy a borrar, porque me quedó sumamente, me faltó espacio, y vamos a corregir, entonces nos va a quedar pasando para el otro lado, lo voy a escribir acá abajo, menos u x a la cuarta con du más x a la cuarta de u. ¿De acuerdo? Este pasó para el otro lado con signo cambiado y este pasó para el otro lado con signo cambiado. Observamos al tiro que acá podemos factorizar por x cubo. X cubo factor de 1 menos u más u cuadrado menos u al cubo, ¿cierto? Y al otro lado, perdón, de x, y al otro lado nos queda x a la cuarta, factor de 1 menos u por d. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si fijamos, pasamos esta x a la cuarta hacia abajo y nos va a quedar 1 partido por x de x igual a 1 menos u partido por 1 menos u más u cuadrado menos u cubo de u. ¿Ya? Y esto es lo mismo que 1 partido por x de x igual a 1 menos u. Y en el denominador, si se fijan, podemos factorizar por 1 menos 1, ¿cierto? Sería 1 menos u factor de aquí, va a quedar 1 y 1 menos u por u, perdón, ahí ya cometí el rayón que siempre me pasa, ese rayón donde aprieto un botón en el lápiz, me aparece ese rayón extraño. Entonces, factor de 1 más u cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto por d. Ya, vamos a anotar esto para después retomar a partir de acá. ¿Ya? Y ahora, claramente observamos acá que podemos simplificar, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, claramente se simplifica este con este, ¿ok? Entonces, como se simplificó,
en la próxima página, ¿ya? Vamos a pasar a la próxima página, en la próxima pizarra, y vamos a resolver esa integral. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ya, ok. Entonces, nos había quedado entonces 1 partido por x de x igual a 1 partido por 1 más u cuadrado de u, ¿ya? Y esto es una ecuación diferencial de variables separables, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Aplicamos integral a ambos lados y nos queda la integral de 1 partido por x de x igual a la integral de 1 partido por 1 más u cuadrado de u, ¿ok? Y las dos son conocidas. Esta que está acá es logaritmo natural de x y esta es arco tangente de u, ¿ya? ¿Pero qué cosa es u? U era y partido por x, entonces simplemente reemplazamos y acá le agregamos la constante. Y esto que está acá es la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a borrar esto y ahora, entonces esta es homogénea, es una homogénea que se transforma a través de la sustitución u igual a i partido por x, o sea, i igual a u por x, en una ecuación diferencial de tipo variables separables. ¡Chum! Resolvemos las variables separables y tenemos el ejercicio listo. ¿Ya? Bien. Ya. Ahora vamos a hacer la número 2, vamos a cambiar de color de lápiz, pero obviamente vamos a hacer una línea más derecha que esa, que quedó espantosamente chueca. Acá. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en la ecuación diferencial número 2, tenemos de i a de x, de i a de x igual a... Esta ecuación diferencial es súper larga, así que la vamos a dejar encaminada. Más x más y partido por 1 menos x menos y menos 1. Ya. A ver, tal como se ve esta ecuación diferencial, lo inicial que uno tiende a hacer es desarrollar esta expresión, que es un corcho gigante y no pasa nada, no se simplifica casi nada, y no sirve de nada en realidad. Si ustedes se fijan, uno ve que esta expresión es como una f que depende de este argumento que está acá, ¿no es cierto? O sea, es como una f cualquiera que depende de x más y, de 1 menos x menos y, que sería en el fondo f de algo, que es el algo al cuadrado, más el algo menos 1, ¿cierto? Esta que está acá sería como una f. Entonces tiene la estructura de las ecuaciones diferenciales que habíamos visto, que dependen de un cociente donde arriba hay una recta y abajo hay otra recta. Entonces lo primero que uno tiene que identificar es si estas rectas son paralelas o no, y en función de eso es el método que uno considera. ¿Ya? Entonces la pregunta primero es si estas rectas son paralelas o no. Entonces, para ver si son paralelas, vamos a despejar y de ambas rectas y vamos a visualizar lo que acompaña a x, que son las pendientes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cuál es la pendiente de L1? Un menos 1. ¿Cuál es la pendiente de L2? Un menos 1. Lo que implica entonces que L1 es paralela con L2. ¿Ok? Entonces, si las rectas son paralelas, el método dice si las rectas son paralelas, y esta es la ecuación de una, esta es la ecuación de otro, defina u como ax más bi, donde ax más bi corresponde o a esta recta o a la de abajo. Normalmente es la de arriba en realidad, lo que consideramos, ¿ya? Entonces sea u
igual a, pensando que el A vale 1 y el B vale 1, ¿sí? U igual a X más Y. ¿De acuerdo? Esa es la sustitución que vamos a considerar. ¿Ya? Entonces, si U es igual a X más Y, nosotros vamos a tener que la derivada de U respecto de X va a ser la derivada de X respecto de X, que es un 1, más la derivada de Y respecto de X. ¿De acuerdo? Donde si ustedes se fijan, si despejamos de Y a de X, que es la expresión que nos aparece acá, nos va a quedar de U a de X menos 1. Menos 1, que ahí no se nota mucho. ¿Ok? Y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial original. Entonces, ¿qué cosa es de y a de x? De y a de x es de u a de x menos 1. Y esto, otra vez. De u a de x menos 1. Esto que está escrito ahí corresponde al de y a de x. Y esto va a ser igual. Fijémonos que acá arriba en el argumento tenemos primero arriba x más y, pero x más y es u. Y si se fijan acá abajo, tenemos, ¿qué cosa es 1 menos x menos y? Es 1 menos, paréntesis, x más y. Por lo tanto, acá adentro, en función de u, esto va a ser 1 menos u, ¿cierto? Y esto al cuadrado. Exactamente lo mismo tenemos acá, menos 1, ¿ok? Ya, entonces ahora tenemos que concentrarnos en resolver esta ecuación diferencial que depende de la variable x y de la variable u. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, el menos 1 se simplifica con este menos 1 y nos queda de u a de x igual a esta expresión que aparece acá, que la vamos a desarrollar, nos queda u cuadrado, paréntesis, de este al cuadrado, más u partido por 1 menos u. Y esto que está acá va a ser igual, mínimo común denominador, sería 1 menos u al cuadrado, o sea, nos queda u cuadrado más 1 menos u por u, 1 menos u por u, entonces nos va a quedar que de u a de x va a ser igual a u cuadrado más u menos u cuadrado, dividido por 1 menos u al cuadrado, se va este con este, entonces nos va a quedar la ecuación diferencial de u a de x igual a u partido por 1 menos u al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, lo vamos a anotar para poder borrar esta pizarra. No pensé que iba a salir más largo, pero no salió tan largo. Ya, entonces estamos nosotros acá, tenemos que resolver esta ecuación diferencial de u a de x igual a u partido por 1 menos u cuadrado. Vamos a borrar toda la pizarra. Bueno, a ver, vamos a dejar guardadito también para que no se nos olvide qué cosa es u para cuando hagamos los reemplazos finales, ¿ya? Y la ecuación diferencial que tenemos que resolver, que es esta que está acá abajo. ¿Ok? Ya. Entonces. Bien. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial. La dejamos pendiente. Teníamos de u a de x igual a u partido por 1 menos u al cuadrado. Parece que me había comido en la otra pizarra el de u, no se lo coman. O sea, bueno, si se lo comieron como yo, lo tenemos que volver a escribir acá, ¿ok? Entonces esta, perdón, no nos lo hemos comido, sino que simplemente, está bien así. Y ahora pensé que me había saltado, había avanzado en un paso, vamos a tener que 1 menos u al cuadrado partido por u, por du, igual a de x, ¿cierto? Ahora sí que sí, apareció el de u. Ya, entonces esta es claramente de variables separables y por lo tanto integramos a ambos lados, nos queda la integral
de 1 menos u cuadrado partido por u respecto de u igual a la integral de dx. Y esta que está acá es sencilla. Nos queda 1 menos 2u más u cuadrado, desarrollando el cuadrado binomio, todo esto partido por u de u, igual a la integral de x que sabemos que es x, entonces nos queda la integral acá, 1 partido por u de u, menos 2 veces la integral de du, más la integral de u igual a x, ¿cierto? Entonces nos queda el logaritmo natural de u menos 2u más u cuadrado partido por 2 igual a x más una constante, y reemplazando lo que era u, que era x más y, nos queda el logaritmo natural de x más y, bueno, el valor absoluto de x más y, menos 2 por x más y, más el x más y al cuadrado partido por 2, igual a la constante más, perdón, a la x más c, y esto que está acá, corresponde al resultado, a la solución implícita de la ecuación diferencial planteada. ¿Ya? Bien. Espero que se haya comprendido sin problemas. Ahora sí vamos a hacer uno que se ve como larguito, larguito. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cuando las rectas resultan ser paralelas. ¿Ok? Ya. Vamos a borrar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, lápiz rojo, de cuando no son paralelas, que es el tercer problema propuesto. ¿Ya? Veamos. Ya. Entonces, tenemos la siguiente ecuación diferencial. Es de y a de x. Entonces, de y a de x igual a 2x menos y. 2x menos y más 1 partido por 2 menos x más y. Entonces, bueno, claramente se ve que es una función que depende de dos rectas. Entonces, L sub 1, 2x menos y más 1 igual a 0. Y L sub 2, 2 menos x más y igual a 0. Escribimos las representaciones de las ecuaciones para poder visualizar si son paralelas o no. Entonces nos queda y igual a 2x más 1, despejando y en la otra nos queda y igual a menos x más 2. A ver, no, estoy mintiendo. Y igual a x menos 2. Y claramente vemos acá que la pendiente de la primera es 2 y la pendiente de la segunda es 1, por lo tanto, como 2 es distinto de 1, implica que L1 no es paralela con L2. ¿De acuerdo? Si las rectas no son paralelas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Significa que las rectas se intersectan en algún punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando las rectas no son paralelas, tenemos que encontrar el punto de intersección de ambas. Y para encontrar el punto de intersección de ambas, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones dado por las dos ecuaciones. Como nosotros ya teníamos despejados los y de acá arriba, podemos automáticamente decir igual a esto e igual al otro, por lo tanto estas expresiones tienen que ser iguales. Luego vamos a tener que x va a ser igual a menos 3. ¿De acuerdo? Y si x vale menos 3, vamos a tener, reemplazando por acá en la segunda, que y va a ser igual a menos 3 menos 2 y es 5. Por lo tanto, el punto de intersección, que lo vamos a definir como un x sub 0 y sub 0, va a ser el punto menos 3, menos 5. ¿Ok? Este es el x sub 0 y este es el y sub 0. ¿Ya? Bien, entonces, segundo, para resolverlo, lo que tenemos que hacer, tenemos que definirse a la variable auxiliar x menos el x sub 0. O sea, en nuestro caso va a ser x menos 3, por lo tanto la variable auxiliar va a ser u igual a x más 3. ¿De acuerdo?
Entonces, si u es igual a x más 3, claramente du a de x es igual a la derivada de x, que es 1, de donde vamos a tener que dx va a ser igual a, perdón, a du. ¿Ok? Dx es igual a du. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que hacemos ahora es que vamos a transformar, bueno, todavía no, porque esa es la primera sustitución que tenemos que hacer, ¿ya? Y la segunda sustitución es sea b igual a i menos el i sub 0. Entonces, antes de derivar, perdón, tenemos que reemplazarnos, ¿cierto? B va a ser igual a I menos I sub 0, como el I sub 0 es menos 5, va a ser menos 5, o sea, va a ser I más 5. Y de la misma forma, si derivamos B respecto de la variable X, que vamos a tener que de B a de X va a ser igual a de I a de X más la derivada de 5 respecto de X, que es 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, de acá vamos a tener automáticamente que la derivada de B va a ser igual a la derivada de I. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ya, entonces vamos a anotar toda esa información. Entonces, vamos a tener que du es igual a de X y de B es igual a de I. Entonces vamos a transformar esta ecuación diferencial que depende de la variable X e Y en una ecuación diferencial que depende de las variables U y B. ¿Ok? Entonces vamos a dejar estas sustituciones guardadas porque después las vamos a ocupar y estas también. ¿Ok? Bien. Ahora vamos déjenme anotar las ecuaciones diferenciales. Ya. Entonces, ya, listo. Vamos a borrar entonces y nos va a quedar ahora ya, bien, nos va a quedar. Entonces, teníamos nosotros, a ver, recapitulemos un poquito. Teníamos la ecuación diferencial original, que era de I a de X, igual a 2X menos Y más 1, partido por 2 menos X más Y. ¿Okay? Entonces, teníamos que X, vamos a escribirlo acá al lado, que X era igual a, perdón, que U, lo tengo por acá, U era igual a X más 3, y de U era igual a de X, y B era igual a I más 5, de B era igual a de I. ¿Ya? Eso teníamos nosotros guardados de antes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los reemplazos correspondientes ahora en esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué cosa es de I? De I es de B, y de X es de U. Igual a 2 por X, pero, perdón. De acá, de la primera, vamos a despejar la X, nos va a quedar que X va a ser igual a U menos 3, y de acá abajo vamos a despejar la Y, que es igual a B menos 5. ¿Ok? En vez del X, vamos a poner U más 3, y en vez del Y, vamos a poner B menos 5. Y en vez de X, vamos a poner de U, y en vez del de Y, vamos a poner de B. Entonces, de B a de U va a ser igual a 2 por X, pero X es U menos 3, menos el I, que es B menos 5, más 1. ¿Ok? Y acá nos va a quedar 2 menos X, que es U menos 3, más el I, que es B menos 5. Y vamos a reordenar esto, desarrollar, ya de B a de U, igual a 2U menos 2 por 3, 6, menos B más 5 más 1. Y esto partido por 2 menos U más 3 más B menos 5.
Entonces vamos a tener que de B a de U va a ser igual a, se fijan, este se va con este y nos queda 2U menos B, y acá se va con el 5 partido por B menos U. ¿De acuerdo? Y si ordenamos esto, nos queda B menos U por dB igual a 2U menos B por du. Si pasamos para acá nos va a quedar B menos 2U, cambiando el signo, por du, más B menos U por dB igual a 0. ¿Y a qué les suena esto? ¿Qué les suena? ¿Qué parece esta ecuación diferencial? ¿De qué tipo? De tipo homogénea, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes se fijan, ahora vamos a cambiar de color, esto vendría a ser como el M, y esto que está acá vendría a ser como el N, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es el M de X de U, B en este caso, y este es el N de U, B. Entonces veamos, para ver, comprobar que es homogénea. ¿Qué cosa será M de lambda U como lambda B? Va a ser igual a lambda B menos 2 lambda U. Y aquí claramente podemos factorizar por lambda y volvemos de nuevo a nuestro M de U, B. Por lo tanto hemos visto que el M es homogénea de grado 1. ¿Qué pasa con el N? Con el N, la misma, exactamente lo mismo. N de lambda U, lambda B, va a ser igual a lambda B menos lambda U, que es lo mismo que lambda por B menos U, y nos damos cuenta que aquí nos queda el N de U, B, por lo tanto, tanto M como M y N son funciones homogéneas de grado 1. Y por lo tanto, de nuevo me quedaron esos rayones feos ahí, de grado 1, y por lo tanto, nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea también de grado 1. Ya, entonces la vamos a dejar encaminada y les voy a dejar a ustedes de tarea para que ustedes la terminen. ¿Ok? Las vamos a dejar encaminadas, porque volvemos de nuevo al método que usamos en la ecuación diferencial primera, ¿ya? Que es de homogénea. La vamos a dejar encaminada, perdón. Déjenme anotar la ecuación diferencial para salir de acá, de esta pizarra. B menos 2U por du más B menos U por dB igual a 0. Ya, vamos a borrar todo lo que está acá. Y ahora vamos a escribir la ecuación diferencial que ya nos dimos cuenta que era homogénea. ¿Ok? Ya, es la siguiente. Entonces, teníamos la ecuación diferencial homogénea, B menos 2U de U, más B menos U de B igual a 0, que es homogénea. ¿Y qué hacíamos cuando era homogénea? Definíamos otra variable auxiliar. Dado que ya ocupamos la U y la B, vamos a usar una variable auxiliar Z igual a B partido por U. De acuerdo, B partido por U, de donde vamos a tener que B es igual a Z por U. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con esto? Derivamos respecto de la variable U. Se fija porque este es como que fuera B en función de U. De B a de U va a ser igual a de Z a de U por U, más la derivada de U respecto de U, que es 1, multiplicado por Z. De donde, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que de B va a ser igual a U de Z más Z de U. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ahora donde aparece de B por esto y donde aparece B por esto que está acá. ¿Ya?
Entonces, reemplazamos acá en la ecuación diferencial y nos va a quedar ZU. Cuando lleguemos a la separable, ahí yo se las dejo lista para que ustedes la terminen. ¿Ok? Ah, no, esos rayones. Espérenme, hice un rayón feo ahí. Ya, entonces, B es ZU, reemplazamos ZU menos 2U por DU, más B, que es ZU menos U por DB, que DB que es todo esto, igual a 0, y ahí desarrollando nos queda ZU de U menos 2U de U más ZU cuadrado de Z más Z cuadrado U de U menos U cuadrado de Z menos UZ de U. Y todo esto igual a 0. Entonces, si reordenamos, vamos a cambiar de color. Vamos a juntar todo lo que tenga de U, que sería este y este. Entonces nos va a quedar ay, perdón, me cambié de color. Entonces nos va a quedar, voy a escribir arriba mejor, nos va a quedar ZU menos 2U más Z al cuadrado U menos UZ por DU. Y al otro lado, igual, lo que tiene de Z, ¿no es cierto? Al otro lado nos va a quedar U cuadrado menos Z U cuadrado de Z. Y ya se ve que va a ser claramente variable separable. Entonces, factorizamos U, factor de Z cuadrado más Z. Y es, ahí nos quedó uno sin este 2U por dz. Ah, perfecto, es un 2. Un 2. A ver, U con Z, ahí está. El U con el menos 2 no está, así que lo ponemos ahí. Menos 2, Z cuadrado está ahí. Y el menos Z. Ah, entonces vamos. Plop, plop, fantástico. Fantástico, se simplifican. Entonces nos va a quedar la ecuación diferencial es U factor de Z cuadrado menos 2 por DU. Y acá nos va a quedar U cuadrado por 1 menos Z de Z. O sea, nos va a quedar 1 partido por U de U igual a 1 menos Z partido por Z cuadrado menos 2 de Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿esa de qué tipo es? ¿Ah? Es automáticamente de variables separables, obviamente, ¿cierto? Entonces, variables separables, entonces integran a ambos lados respecto a la correspondiente variable, y eso sería todo. Entonces, terminar, ¿ok? Y eso, con ese rayón que siempre me sale cuando aprieto el lapicito mal, entonces ustedes terminan este ejercicio que es de variables separables. Y eso sería todo, estimados. Espero que les haya servido esta pequeña cápsula con algunos ejercicios resueltos y nos vemos pronto en clases. Que estén muy bien. Adiós. Que tengan un buen fin de semana.